a cuentas por cobrar, a el ciclo de conversión del efectivo, también les mencionan la parte de inventarios, de cómo es que se tienen que administrar los inventarios. Bueno, eso es algo puramente teórico, aunque tiene algunos cálculos, ¿eh? Sí hicimos algunos cálculos con respecto a lo que eran inventarios, pero si se recuerdan, eran cálculos que se relacionaban con la rotación de inventarios, ¿verdad? Principalmente. Les puede ayudar muchísimo una presentación que les expliqué precisamente en una ocasión que contiene esos ejercicios que son muy cortos y que están dentro del capítulo 16 y también pueden encontrar el tema del presupuesto de efectivo. Para el tema de las cuentas por cobrar, pues está todo el material que se les colocó en Classroom. Con respecto al autor Lawrence Gitman, son dos propuestas básicamente las que siempre se analizan en cada ejercicio. Una de ampliación de las normas de crédito y la otra es pues de reducción de esos días de crédito, pero acompañado de un ofrecimiento de descuento por pronto pago. Entonces, esto que les voy a explicar hoy también es contenido del segundo parcial. Lo que pasa es que muchas veces les pueden cuestionar, por ejemplo, cómo hacer cuando se tiene un déficit de efectivo en el presupuesto, cómo hacer para financiarnos en ese mes. Por ejemplo, si enero lo tenemos calculado que va a estar en números rojos, entonces, ¿cómo poder solucionar esa situación? O si tenemos, por ejemplo, previsto que el mes de febrero, por el contrario, va a tener un superávit muy alto, bueno, ¿qué se puede hacer también con ese exceso de efectivo? Entonces, yo les decía el último día de clase de que hay una opción que se puede utilizar muchísimo cuando se tienen problemas de falta de efectivo. Y es negociar títulos que la empresa tenga en su poder y que los conocemos como inversiones al corto plazo, que son una cuenta del activo circulante. Pero antes de continuar, solamente quisiera saber si ven mi imagen. Tal vez alguien me pudiera indicar si fueran tan amables. Disculpen. Ok, gracias. Muy amables. Entonces, por ejemplo, si la empresa tiene en su poder letras, valores del tesoro, tal vez documentos que se pueden negociar, que han sido adquiridos precisamente para invertir, ¿verdad? Porque se han adquirido para ganar intereses, principalmente ese es el objetivo. Hablo de papel comercial, certificado de depósito o también les mencionan en el capítulo 16 los depósitos a plazo, es decir, ir a una entidad bancaria y realizar una inversión, por ejemplo, a plazo fijo de 3 meses. Claro, en ese caso sabemos que hay que esperar a que se cumplan los 3 meses para poder ya disponer nuevamente del dinero, pero sería un tiempo en el cual se ganarían intereses. Ahora, hay documentos que están en poder de la empresa y que se pueden negociar. Si la empresa ha comprado, por ejemplo, pagarés de otras empresas o acciones de otras empresas, entonces estos documentos se negocian fácilmente y son ideales para cubrir imprevistos y son muy líquidos. Y entonces con ellos se puede hacer pagos. Las inversiones a corto plazo es una cuenta que reduce el riesgo de que una empresa pueda enfrentar una crisis
de liquidez. Por otro lado, si ya se ha agotado esa posibilidad, si no se cuenta con inversiones al corto plazo que se puedan negociar, entonces ahora pensemos en el pasivo circulante, ¿verdad? En el pasivo circulante podemos optar por créditos al corto plazo, los cuales suelen ser obtenidos con más rapidez que un crédito a largo plazo. Y pues aquí se hace ver de que hay que tratar precisamente de que sean a corto plazo, porque si uno quiere pagar después un préstamo a corto plazo, perdón, un préstamo a largo plazo, sabiendo que la necesidad de efectivo que teníamos era a corto plazo, eh, lo que sucede es que por querer pagar esa deuda que se ha contratado a largo plazo, se puede incurrir en pagos de penalizaciones por querer hacer un pago adelantado. Entonces eso puede salir muy costoso, ¿verdad? También en el capítulo 16 nos informan de que las tasas de interés generalmente son menores en el corto plazo a las tasas de interés que corresponden a financiamientos de largo plazo. Sin embargo, usar crédito a corto plazo también tiene sus riesgos fuertes porque las cuotas a pagar por mes pueden ser más altas en el corto plazo. Y les decía que el capítulo 16 hace la aclaración de que no tiene que ser una fuente permanente de capital el estar pues contratando deuda, ¿verdad? El estar buscando financiamiento mediante deuda no tiene que ser una fuente permanente de capital, sino que la misma empresa tiene que generar los resultados suficientes para que salga adelante. Así tendría que ser. Con respecto a los préstamos bancarios a corto plazo, en el libro se nos explica que cuando son préstamos de bancos comerciales, precisamente a corto plazo, puede ser que en nuestro balance general no aparezca la palabra préstamo, sino que aparezca documentos por pagar, que esa sea la cuenta, ¿verdad? Documentos por pagar al corto plazo. Se pueden expresar entonces como pagarés a un plazo que podría ser, por ejemplo, de 90 días. Y este préstamo a corto plazo puede ser reembolsado o renovado al final de dicho periodo, dependiendo de las condiciones que dé la entidad financiera. En ocasiones, la entidad financiera o la entidad bancaria solicita que se mantenga un depósito promedio a la vista, es decir, una cuenta de cheques, con un saldo que puede ir del 10 al 20% del valor nominal del préstamo y es a lo que se les llama saldos compensatorios. Entonces, esto muchas veces es una condición por parte de un banco para que se otorgue el préstamo. Tener esa cuenta de cheques, ¿verdad? Con ese depósito promedio a la vista. También la teoría que se encuentra en el capítulo 16 se nos habla de la línea de crédito informal, que es un acuerdo bastante informal entre un banco y un prestatario que indica el crédito máximo que el banco le otorgará al prestatario o al deudor. Por ejemplo, bueno, y este ejemplo, créanme que lo saqué textual del libro del capítulo 16. Si ustedes ya lo leyeron, sabrán que de ahí lo he tomado, pero lo estoy colocando todo en quetzales. En el libro no está en moneda de quetzal, ¿verdad?
Entonces, en el libro se nos dice, si un banco considera hasta 80,000 de crédito para una empresa durante un año, estoy hablando de una línea de crédito informal, y por ejemplo, en enero, el director de finanzas de la empresa firma un pagaré a 90 días por 15,000 quetzales. Esto se considera retirar esa cantidad de la línea de crédito total y entonces la empresa podría seguir tomando en préstamo cantidades hasta llegar a los 80,000, ¿verdad? Entonces, si de los 80,000 ya se han utilizado 15,000, entonces la empresa podrá seguir utilizando hasta 65,000 quetzales, ¿verdad? Hasta que llegue a completar prácticamente o hasta que llegue a utilizar, mejor dicho, completamente los 80,000 quetzales. En una línea de crédito revolvente, aquí hay otras condiciones, según se observa en el capítulo 16, dice que es similar a una línea informal de crédito, pero aquí hay, por ejemplo, la característica de que el banco está obligado a cumplir un acuerdo de crédito revolvente, recibiendo una comisión o cuota por el compromiso para disponer de los fondos nuevamente, ¿verdad? Bajo una línea informal de crédito, pues no existen estas comisiones. A menudo se tendrá una cláusula de limpieza que requiere que el prestatario reduzca el saldo del préstamo a cero por lo menos una vez al año. Entonces, esta es otra condición en la línea de crédito revolvente, que para volver a disponer de todos los fondos nuevamente, hay que dejar el saldo a cero por lo menos una vez al año. Esto del papel comercial es sumamente interesante. No sé si ustedes ya leyeron el capítulo, si no, pues los invito a hacerlo. El papel comercial se explica muy bien en el capítulo 16, que es un documento que emiten empresas que son muy fuertes comercialmente, muy, muy fuertes. Es un tipo de pagaré y se vende a otras entidades, como por ejemplo a fondos de inversión, se venden en el mercado de valores y en los bancos. Su vencimiento varía generalmente de un día hasta 9 meses y su uso está restringido a un número pequeño de compañías muy importantes. Por ejemplo, si una empresa tiene en su poder papel comercial de, obviamente, de otras empresas, ¿verdad? Que se lo adquirió a otras empresas, este papel comercial es sumamente útil al momento de necesitar efectivo. Se puede negociar rápidamente, es una inversión al corto plazo, es un título que forma parte de los activos de la empresa y también es muy útil al momento de querer obtener financiamiento, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque hay presupuestos de efectivo en los cuales, como ustedes se han podido dar cuenta, resultan déficits de efectivo. Entonces uno no sabe cómo solucionar esa situación y a veces puede ser algo que se observe de manera constante por varios meses. Entonces, estas opciones pueden ser muy útiles para solucionar el problema de la falta de efectivo o también se pueden tomar en consideración al momento de observar superávits o excesos de efectivo, porque con este tema del papel comercial, les quiero decir que también sería muy, muy apropiado, muy conveniente en el momento de tener un superávit efectivo,
pues comprar papel comercial. Esto es como, bueno, es una buena inversión, se ganarían intereses y al mismo tiempo se pueden negociar rápidamente al momento de necesitar efectivo, ¿verdad? Con respecto al uso de garantías en el financiamiento a corto plazo, llama mucho la atención en el libro de que se nos dice que es mejor obtener fondos en préstamo sobre una base no respaldada, es decir, es mucho mejor que no hayan garantías de por medio, ¿verdad? Que no tengamos que recurrir a ese tipo de préstamos en los cuales ya tiene que estar como garantía un bien mueble o inmueble. Bueno, ya cuestiones que incluso tienen que ver con el largo plazo. Entonces es mejor no tener activos como garantía porque obviamente es más arriesgado, ¿verdad? Es más arriesgado al momento de no poder pagar, pues prácticamente se está poniendo en riesgo ese activo de la empresa. Entonces, es mejor no tener ese tipo de garantías de por medio. Sin embargo, las empresas pueden emplear diferentes tipos de garantía. Hay documentos que pueden servir de garantía, como las acciones, como los bonos negociables, o en el caso de los inmuebles que les mencionaba, los terrenos, los edificios. Los valores negociables también pueden ser garantías, pero como dice el libro, si se trata del corto plazo, es mejor usar las cuentas por cobrar o los inventarios como garantías para obtener financiamiento. De hecho, en el capítulo 16 se dice que si no queda más opción que tener una garantía de por medio, pues esa garantía también tiene que corresponder a activos del corto plazo, porque precisamente lo que necesitamos es un financiamiento del corto plazo, ¿verdad? Entonces, les agradezco la atención a esta presentación. Esto se les explicó por si les llegan a solicitar una opinión con respecto a cómo remediar el déficit efectivo de determinado mes en el presupuesto o cómo poder aprovechar el exceso o excedente de efectivo de determinado mes en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan tener respuestas ante esas preguntas, el capítulo 16 queda abierta la invitación para que lo puedan analizar. Bueno, hay una cuestión que ya me mandaron un correo. Estaba a la espera, de verdad, que me mandaran ya un correo con respecto a una consulta. Es que era bastante lógico que les diera duda. La verdad es que ya me esperaba que me plantearan eso porque hay unos ejercicios dentro del laboratorio que solicitan que se calcule el pago del IVA. Entonces me preguntaban que cómo se tiene que calcular, eh, porque están como que de allí ya no pudieron seguir, ¿verdad? Ya no pudieron pasar, sino que haciendo su presupuesto de efectivo llegaron a ese renglón en el que se les mencionaba que tenían que calcular los pagos del IVA y ya no pudieron continuar, ¿verdad? Entonces tienen toda la razón, porque en los ejemplos anteriores que les estuve explicando, no había esto del pago del IVA. Y qué bueno que me lo preguntaron porque pues eso significa que están avanzando en la práctica de sus ejercicios, ¿verdad? Bueno, lo que sucede, se los voy a explicar de la manera que yo lo aprendí
que considero de que no es algo complicado. Primero voy a quitar por acá la información. Bueno, todo esto de la cédula de ingresos sí lo voy a dejar. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Ahí. Voy a dejarlo concerniente a la cédula de ingresos. Incluso acá, si ustedes observan, pues es un presupuesto efectivo de un trimestre, de enero a marzo. No solamente van a existir ingresos por ventas, también van a existir ingresos por la venta de un activo fijo en enero y se van a estar percibiendo intereses en los meses de enero y marzo únicamente. Entonces aquí, al llegar a la cédula de ingresos, si ustedes observan, están las compras de mercaderías. Aquí no son materias primas, aquí son mercaderías, porque seguramente esta empresa únicamente comercializa mercaderías, no fabrica productos. Entonces, en esta cédula de egresos hay mercaderías compradas al crédito 30 y 60 días. También hay unos costos allí indirectos que no sé realmente a qué se refieran. Bueno, podría ser algún tipo de material o de insumo, pero esto es lo que quiero dar a conocer, que hay un renglón de pago del IVA. Entonces, esto es lo que necesito explicarles porque no sé si son uno o dos ejercicios dentro del laboratorio, creo que son dos, en el que se les pide que calculen el pago del IVA de cada mes. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a borrar este renglón, los datos de este renglón, para que nosotros sepamos cómo es que se calculan, porque tiene que estar dentro de la cédula de egresos, porque precisamente son pagos, ¿verdad? Entonces, acá les voy a mostrar cómo es que estoy calculando. Primero, esta mi tablita del IVA por pagar, que sería por la venta de los productos. Este sería el IVA por cobrar, por las compras de materiales, dice acá. Yo más veo que es compra de mercaderías. Perdón que no había yo revisado acá, pero más me suena como a compra de mercaderías. No veo que sea una empresa productora realmente. Y entonces primero tendría que hacer esta tablita de IVA por pagar y después voy a hacer esta otra tablita de IVA por cobrar, que de hecho los meses pues van de diciembre a marzo, aunque es un trimestre el que nos están pidiendo, pero la verdad es que sí se necesita contemplar desde diciembre, porque, ahí está, tenemos un mes más o menos, sí, me parece que son 30 días para pagar el IVA. Entonces, lo que suceda en el mes de diciembre, pues tendrá que repercutir en el mes de enero. Entonces, por eso estamos considerando desde diciembre. Realmente esta columna de noviembre no tiene por qué considerarse. De hecho, pues desde un inicio, no sé si se fijaron que la tenía vacía. Aquí tendríamos que contemplar situaciones desde el mes de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero con respecto al IVA por pagar? Bueno, el IVA por pagar se refiere a ese IVA que nosotros
prácticamente recibimos al momento de vender las mercaderías. Estas cifras que ustedes ven acá de ingresos por ventas, que son cantidades que incluyen tanto contado como crédito, estas ventas, pues en este caso están incluyendo IVA. Vamos a suponer que así es. Yo diría que para esos ejercicios que ustedes tienen en el laboratorio, lo ideal es suponer de que sí tienen IVA incluido. Por ejemplo, los 175,000 quetzales de ventas de noviembre ya tienen ese IVA incluido, al igual que las de diciembre, etcétera. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, en el mes de diciembre? Fíjese que en el mes de diciembre tenemos ventas por 235,000 quetzales. Entonces, ¿cómo saber cuánto de esos 235,000 quetzales es puramente la venta y cuánto es el IVA? Porque está prácticamente incluido. Entonces, ¿cómo poder determinar qué cantidad de los 235,000 quetzales es solamente el IVA que se recibió? Mm, No sé si me explico, pero de los 235,000 quetzales tenemos que hacer una separación. Y la separación tiene que ser una parte puramente venta y la otra parte que nos quede puramente el valor del IVA. Ese IVA que recibimos y que obviamente pues lo tenemos que trasladar al fisco, ¿verdad? Entonces, no sé si a alguien se le ocurre cómo es que calculamos eso. ¿Cómo hacemos esa separación? Y lo mismo tendríamos que hacer con los 295,000 de enero, Ay, el hermanito. con los 185,000 de febrero y con los 155,000 de marzo. ¿Alguna idea? Bueno, 235,000 quetzales, podríamos decir, y se los voy a plantear creo que aquí a la par. Solo quiero estar segura del dato. Esos 235,000 quetzales de la venta de diciembre, vamos a poner acá, venta de diciembre, 235,000 quetzales. Eso incluye el IVA. Entonces podríamos decir que esos 235,000 quetzales incluye el 100% de la venta más el 12% del IVA. Entonces vamos a decir que es un 112%. Y yo solamente quisiera saber el valor del IVA. ¿Cuál será entonces el 12%? O sea, el 12% es X. Entonces eso significaría que tendría que multiplicar 235,000 quetzales por el 12% y el resultado lo tendría que dividir entre un 112%. Sí, ¿verdad? Bueno, mientras ustedes hacen allí el cálculo, les voy a dar unos minutitos
Serían 25.178.57, ¿no? Muchísimas gracias. Ahorita vamos a colocar el dato. Lo voy a poner así como que más grande. Me dijo 25,000. 25.178.57. Sí, muchas gracias. Pero si se dan cuenta, esa cifra que me acaban de decir, que está aquí en color amarillo, esa cifra está colocada en enero. Y está colocada en enero porque viene siendo el IVA que se tiene que pagar en enero y que fue precisamente generado en diciembre. Entonces, la verdad es que sí sirve el dato de noviembre. Me refiero al de la cédula de ingresos. Ese dato que yo no había leído de primero porque empecé en diciembre. El dato de las ventas de 175,000 quetzales de noviembre, que incluyen contado y crédito, es un dato que también incluye IVA. Entonces, si ustedes hacen la operación, a ver, aquí se los había puesto, ¿verdad? Les había puesto, pero les voy a poner desde noviembre, vamos a ver, ventas de noviembre. Entonces, las ventas de noviembre son de 175,000 quetzales. Esta venta de noviembre incluye el IVA, entonces es un 112%, y nosotros no sabemos a cuánto corresponde el 12%. Entonces habíamos dicho que había que aplicar regla de 3 multiplicando 175,000 por 12 y el resultado se divide entre 112. Y esta venta de noviembre, entonces, es la que se tiene que pagar. Le voy a dar una tonalidad verde. Es la que se tiene que pagar en diciembre. Entonces tendría que darnos 18,750. Voy a copiar esto para acá. Ahí. Entonces ahora voy a poner las ventas de diciembre, que efectivamente ya lo trabajamos acá. De hecho, le voy a poner el mismo color amarillo que le coloqué al dato de enero. Entonces, las ventas de diciembre, que son de 235,000 quetzales, esos 235,000 quetzales es un 112%, el 12% nada más no lo sé, es lo que el compañero me acaba de decir, que corresponden a 25,178 quetzales con 57 centavos, que vendría siendo el IVA que se tiene que pagar en enero. O sea, de la venta realizada en diciembre, se tienen que pagar 25,178,57 de IVA en enero. ¿Ya? Entonces, de la misma forma se va a trabajar febrero. Voy a borrar acá los datos de febrero y de marzo y también los datos de las compras, perdón, del IVA por cobrar. Entonces,
Ahí estamos. Entonces aquí como que ya voy determinando lo que se tendría que tener de IVA por pagar, lo que se tendría que pagar, pero recuerden que el IVA pues hay que regularizarlo porque así como recibimos IVA al momento de que vendemos productos, pues también pagamos IVA al momento de comprar las mercaderías. Entonces, ese IVA por cobrar, que es un IVA que nosotros hemos tenido que estar pagando, pues se le tiene que finalmente restar al IVA por pagar, que generalmente es mayor. Regularmente cuando se regulariza el IVA, resulta que el IVA por pagar suele ser mayor al IVA por cobrar. Entonces, generalmente, pues sí, resultamos pagando IVA, pero la cifra ya es menor porque ya el IVA por cobrar, pues ha atenuado, ha disminuido ese valor de IVA que se le tiene que pagar al fisco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con respecto a las ventas de enero, lo voy a poner por acá. Con respecto a las ventas de enero, las ventas de enero fueron de 295,000 quetzales. Esos 295,000 quetzales lo voy a considerar un 112% porque incluye toda la venta realizada más el IVA por pagar. Entonces, los 295,000 quetzales es un 112% y yo solo quiero saber a cuánto corresponde el 12%. El 12% es prácticamente X. Entonces, aquí nuevamente tengo que aplicar mi regla de 3, multiplicar 295,000 por el 12% y el resultado lo tengo que dividir entre 112%. Entonces, ¿eso cuánto nos dará? $31,607.14. Muchas gracias. 31,607.14. Entonces eso lo voy a poner en febrero. Eso tendría que pagarlo en febrero, los 31,607.14. Y lo voy a poner con este color azul para que relacionemos de que este resultado proviene del cálculo que tengo aquí a mi derecha de las ventas de enero. Y finalmente, de lo que es febrero, vamos a ver. Voy a poner acá ventas de febrero. Me tengo que ir a consultar lo que sucedió en enero. Perdón. Tengo que ir a consultar, realmente tengo que estar contemplando para lo que son los pagos de IVA, tengo que estar contemplando lo que sucede un mes atrás. Si ustedes observan aquí, de la venta de noviembre, se tiene que hacer un pago de IVA en diciembre. De la venta de diciembre, se tiene que hacer un pago de IVA en enero. Entonces, de la venta de enero, se tiene que hacer un pago en febrero. Entonces, ahora, de la venta de febrero, tengo que hacer un pago en el mes de marzo. Entonces, me tengo que ubicar en la venta de febrero, que incluye contado y crédito, es decir, los 185,000 quetzales. Y esos 185,000 quetzales es mi 112%. Entonces, el 12% no lo sé.
y tendría que calcularlo para pues considerarlo como un pago a realizar en marzo. Aunque realmente no va a ser así, al final de cuentas ustedes se van a fijar de que estaría regularizándose el IVA, ¿verdad? Entonces, aquí me parece que da como 19,000 quetzales. 19.821.23 si se aproxima. 43, perdón. Muchísimas gracias. 19,821.43. Me está gustando que ustedes me den las cantidades. Muchas gracias. Y no las estoy calculando de estas mismas cifras, de estos mismos números. No estoy haciendo prácticamente la regla de 3 aquí con fórmula, sino que estoy muy agradecida de que ustedes me den los resultados para que entonces ustedes también estén practicando, ¿verdad? Entonces, resulta que ya sé cuánto se tiene que estar pagando de IVA, pero las compras que yo he estado haciendo como empresa han sido compras por las que he tenido que pagar IVA. El famoso IVA por cobrar, ¿verdad? Recuerden que con las compras relacionamos el IVA por cobrar. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es trabajar en base a los valores de las compras que también tienen incluido IVA. Entonces, por ejemplo, con respecto a compras, lo voy a poner por acá. Compras de noviembre. Las compras de noviembre son de 61,250 quetzales. Incluyen contado y crédito. Y estas compras de noviembre, pues son un 112%. Y yo únicamente quiero saber a cuánto corresponde el IVA por cobrar. Mi IVA por cobrar es X. Entonces el IVA por cobrar saldría de multiplicar 61,250 por 12% y el resultado lo divido entre 112%. Bueno, y eso habría que colocarlo en el mes de diciembre, como quien dice, es un IVA por cobrar en diciembre. Un IVA que yo pagué en noviembre y que lo tengo pendiente de cobro para diciembre. Entonces, repito, 61,250 por 12% y el resultado lo divido entre 112% y me da 6,562.50, que si ustedes quieren lo puedo volver a colocar como verde para que entonces veamos que se relaciona con esta cantidad que está aquí. O tal vez mejor otro color, ¿verdad? El hecho es de que todo esto se va a solventar, por así decirlo, en el mes de diciembre. Entonces, ¿cuál sería el IVA que se tiene que pagar en diciembre? Si tengo un IVA por pagar de 18,750 quetzales y un IVA por cobrar de 6,562.50, entonces, ¿cuál sería el resultado de la regularización? Yo tengo que sacar una diferencia entre las dos cantidades de IVA. En este caso vemos que el IVA por pagar es mayor que el IVA por cobrar. Entonces, siempre tengo que pagar, ¿verdad? O sea, la diferencia que me va a resultar va a corresponder a un IVA por pagar de
12,187.50. Y esos 12,187.50 serían los que se tendrían que pagar en el mes de diciembre. Eso es lo que tendría que estar dentro de mi presupuesto a pagarse en diciembre. Claro que no me están pidiendo un presupuesto de efectivo que abarque diciembre. De hecho, me están pidiendo un presupuesto de efectivo de enero, febrero y marzo. Entonces, así es como se estaría calculando las cifras de IVA a pagar, siempre contemplando de que tiene que ser 30 días después de realizadas las operaciones, ¿verdad? Es decir, lo de noviembre se solventa en diciembre, lo de diciembre se solventa en enero, lo de enero se solventa en febrero y así sucesivamente. Entonces ahora trabajemos lo de enero. Es decir, lo que se tendría que pagar en enero, a eso me refiero. Y para poder saber eso, tengo que calcular compras de diciembre. Entonces, las compras de diciembre, voy a irlas a buscar. Este archivo también se los voy a compartir. Las compras de diciembre son de 82,250. Esos 82,250, pues son un 112%. Ignoro cuál es el 12%, entonces lo que voy a hacer es otra regla de 3. Me voy a posicionar aquí en la casilla de enero de IVA por cobrar enero. Entonces las compras de 82,250 las multiplico por el 12% y el resultado lo divido entre 112%. Entonces serían 8,812 quetzales con 50 centavos lo que se tendría que cobrar de IVA en enero. No sé si les está sirviendo los colores, pero el hecho es que acá, para saber cuánto ya tendría que ser de IVA en enero, lo que hay que pagar de IVA en enero, hay que hacer una regularización. A los 25,178.57 de IVA por pagar de enero, que hay que pagarlo en enero, quiero decir, se le restarían los 8,812.50 de IVA que habría que cobrar en enero. Esa diferencia es de 16,366 quetzales con 7 centavos y prácticamente es el IVA que se tiene que pagar en enero. O sea que yo me posiciono en este renglón 25 que se llama pago de IVA y voy a colocar, precisamente ya tengo la fórmula, ya me jaló los 16,366.07. Este presupuesto de efectivo entonces como que contiene o contempla todo lo que va a ingresar de dinero a la empresa, aún lo que corresponde a IVA, y también de alguna forma lo que hemos venido pagando de IVA, porque estamos viendo que las compras contienen el IVA por cobrar. Entonces aquí se está ya determinando cuánto es verdaderamente lo que se le tiene que pagar de IVA al fisco.
y A está dentro de un renglón que corresponde a los egresos, a la cédula de egresos. Entonces nos faltaría febrero y marzo. Y no sé si hay alguna duda hasta acá. Así es como yo lo trabajo generalmente. Y aquí sería de contemplar las compras de enero. Voy a ir a buscar esas compras de enero. Las compras de enero tienen un total de 103,250 quetzales. Entonces, a esos 103,250 quetzales es el 12%, perdón, es el 112%, porque incluyen IVA, y solo el 12%, pues no sé cuánto es. Entonces, estoy nuevamente ante una regla de 3. Entonces, si quiero saber cuál es el IVA por cobrar de febrero, pues tendría que trabajar precisamente en esa regla de 3, ¿verdad? 103,250 por el 12% y el resultado lo divido entre 112% y me da 11,062,50. Así que en febrero, si ustedes miran en esta parte de acá de la izquierda, habría que pagar IVA por 31,607,14. Habría que cobrar IVA por 11,062,50. Entonces se hace una regularización cuyo resultado sería un pago de 20,544,64. Y esta cantidad, pues me imagino que ya me la tomó la fórmula de aquí abajo en lo que corresponde al pago de IVA a realizarse en el mes de febrero. Y aquí están los 20,544,64. Y finalmente tenemos las compras que se estarían haciendo en febrero. Las compras de febrero son, veamos, 64,750 quetzales. Estos 64,750 quetzales son un 112%. Entonces el 12% no sé cuánto es. Y otra vez tengo que multiplicar, ¿verdad? 64,750 por 12% y el resultado lo divido entre 112%. 64,750 por el 12% dividido 112% y tengo 6,937,50 de IVA por cobrar en marzo. Entonces, sacando la diferencia a 19,821,43, le resto los 6,937,50, sería un IVA que tengo que pagar en marzo de 12,883 quetzales con 93 centavos. Y eso me imagino que ya me lo tomó en consideración aquí la fórmula para lo que es el pago del IVA del mes de marzo. Entonces ya tengo mi renglón realizado. Que es el renglón de los pagos de IVA que se tienen que hacer cada mes.
No sé si hay alguna duda con respecto a lo que hice. Bueno, yo quisiera decirles que hasta aquí el contenido del segundo parcial. Bueno, de hecho sí se los estoy diciendo, pero me quedé con la inquietud que el último día de clase me estaban preguntando que si podía haber alguna otra manera, alguna otra forma de que les plantearan los porcentajes cuando se trataba, por ejemplo, de las ventas al crédito, ¿verdad? Fíjense que hay, por ejemplo, algunas situaciones, me encontré con unas situaciones en las que les plantean, por ejemplo, de esta manera, y esto es algo completamente diferente a lo que acabo de explicar. Entonces, por ejemplo, les dicen, y voy a buscar, creo que tengo por acá un ejemplo con respecto a lo que estoy por mencionar. Del total de ventas, el 40% es contado y el 60% es a crédito. Bueno, del total de ventas al crédito, se me ocurre que, y esto me lo estoy inventando ahorita, el, el 50% es a 30 días. El 45% es a 60 días. Es decir, que ahí ya están dándome un 95%, ¿verdad? 50 más 45 me están dando un 95%, o sea que mi 60% de venta al crédito se convierte en un 100% para poder calcular los porcentajes de abajo. Y vean esto, y un 5%, porque ustedes podrían decirme allí falta un 5%, 50 más 45, 95. Entonces, y un 5% se considera incobrable. A ver, y les voy a dar cifras. Por ejemplo, vamos a trabajar con ventas. Vamos a poner acá. Ventas de enero. 800,000 quetzales. ¿Cómo harían ustedes? Trabajemos solo con esa cifra. ¿Para qué nos vamos a atormentar con más cantidades? ¿Cómo trabajarían ustedes esta separación? ¿Cuánto sería la venta al contado? ¿Cuánto sería la venta al crédito? Bueno, que la verdad sí, como que necesitamos información de más meses, ¿verdad? Para hacer bien nuestras separaciones. Vamos a ver. Para que tenga sentido. Copio para que me copie el formato. No.
Ok, hasta ahí. Entonces, por ejemplo, venta al contado. Sería el 40%. Vamos a copiar acá el formato para que se mire un poquito más ordenado, que se vea mejor. Esa es la venta al contado. Bueno, la venta al crédito, pues es el 60%. Voy a copiar aquí el formato y voy a copiar la... Bueno, aquí está la venta al contado, 40%, y la venta al crédito, 60%. ¿Estamos ahí? Y esta venta al crédito la voy a enmarcar. Yo le pongo como un borde, porque lo que quiero dar a entender es que la venta al crédito ya después no la voy a tomar en cuenta en mis sumatorias porque la voy a desglosar. Entonces, dice que la venta al crédito es el 50% a 30 días, el 45% a 60 días y un 5% es incobrable. Miren, este criterio, honestamente, yo he platicado con algunos colegas que no les gusta este criterio y pues a mí en lo personal tampoco me gusta mucho porque se supone que uno tiene que ser muy, bueno, no es que uno tenga que ser optimista, pero aquí yo pienso que no se trata de que uno em, no sea muy optimista, sino que yo pienso que uno no debiera de ser tan pesimista de que con anticipación se esté previendo de que no nos van a pagar un 5%. O sea, aquí como que ya estamos dando por hecho de que nuestra gestión de cobro no es muy buena y de que va a ser un 5% de incobrabilidad. Y yo pienso de que, al igual que otros colegas, de que no debiéramos de planificar de esta manera, que no la veo correcta. Es que como que desde un principio ya estamos dando por hecho de que no vamos a ser capaces de cobrar bien o de cobrar, de que no podemos ser capaces de llegar a cobrar el 100% del crédito, ¿verdad? Entonces, a veces se dice que esto es como un poco más realista, pero yo lo veo más negativo que realista. Pero bueno, es un criterio. La verdad es que yo respeto este criterio. Entonces, a ver, crédito, crédito a 30 días y aquí es el 50%. Bueno, ¿el 50% de qué? Bueno, y aquí no lo voy a poder hacer en enero, ¿verdad? Voy a tener que comenzar en febrero. Bueno, en teoría yo tendría que tener información de diciembre para trabajar enero, porque tampoco es correcto dejar enero sin datos. Pero como es un ejemplo que quiero dar algo rápido, entonces resulta que de la venta al crédito de enero, ese ya va a ser mi 100%. De esa venta al crédito de enero, yo voy a calcular un 50% que se estaría cobrando en febrero.
Y bueno, voy a copiar solo para que me copie el formato por acá. Y de la venta de febrero al crédito, esos 54,000 que se volvieron mi 100%, yo voy a calcular el 50%. Bueno, ahí tengo ya la venta al crédito a 30 días, el 50%. Claro, necesitaría diciembre para saber cuánto le corresponde aquí a enero, pero no importa. Ahora trabajemos crédito a 60 días, 45%. Bueno, no puedo trabajar enero y tampoco creo que voy a poder trabajar febrero. Voy a trabajar marzo nada más. Para el dato de marzo, tengo que retroceder 2 meses, que sería enero. Y de la venta al crédito de enero, yo voy a calcular un 45%. O sea, mi renglón 41, que es venta al crédito, es mi 100%. ¿Estamos bien ahí? Sí, No sé si hay alguna duda hasta acá. La cuestión es cómo hago con ese 5% de incobrabilidad. Bueno, pues no hago nada. Prácticamente no hago absolutamente nada. Es como que yo desde ya, desde ahora que estoy haciendo el presupuesto, digamos que para el otro año, estoy considerando que el 5% de esta venta al crédito, que es mi 100%, lo voy a perder. Va a ser incobrable para mí el 5% de este renglón 41. Entonces, a veces me dicen, ¿será que hay que calcular ese 5% y restarlo? No, no hay que hacer eso. De hecho, miren, estos renglones que voy a ponerles borde, que son el 39 y el 41, no se van a sumar ni el total de ventas ni la venta al crédito total. Entonces, si aquí ya tendría yo que colocar mi total de ingresos de efectivo, entonces, por ejemplo, acá sería solo este dato. Bueno, yo creo que aquí lo que nos va a importar es marzo, que ahí sí tenemos toda la información. Para marzo sería la venta al contado, que es el 40% de la venta total, más lo que se cobre crédito 30 días, es decir, lo que se negoció en febrero a 30 días y que se estaría cobrando en marzo, que es un 50% del total de la venta al crédito. Y tendríamos que considerar también todo eso que se negoció hace 2 meses atrás, es decir, hace 60 días, y que es el 45% de la venta al crédito hecha en enero, ¿verdad? Entonces, hasta aquí prácticamente tendría yo que contemplar. No tengo por qué calcular un 5% y restarlo. No, simplemente lo ignoro. Es como que ya estuviera resignada de que lo que se va a cobrar es un 50 y un 45, o sea, se va a cobrar un 95% de la venta al crédito.
El 5% no se va a cobrar. Que me parece muy negativo, pero bueno, así sería el asunto. Lo aclaro porque a veces también me dicen que si hay que calcular el 5% y restarlo, o que de hecho a veces se trata de colocar con signo negativo. Bueno, me plantean un sinnúmero de situaciones, pero la verdad lo que hay que hacer simplemente es ignorar ese 5%, darlo por perdido. Cuando se plantee de esta forma, ¿verdad? Y entre paréntesis, miro muy difícil que se los planteen así en el examen. Al señor coordinador no mucho le gusta eso de que desde un principio estemos considerando incobrabilidad en un presupuesto efectivo. Entonces yo sinceramente sí miro difícil que venga un examen así, pero se los platico porque me preguntaban qué otros planteamientos, perdón, podrían encontrar de que tengan alguna cosa diferente en los porcentajes. Bueno, ¿alguna inquietud? Buenas noches, licenciada. Yo con una consulta, pero no es sobre este tema porque ese ya lo comprendí. Ah, ok. Es sobre el laboratorio. Eh, ¿Cómo hay no? un, Dígame. hay un parrafito que a mí me tiene ahorita con la cabeza algo. Sí. El parrafito dice, tomando en cuenta que se tiene como política mantener como saldo final de la caja la Ujú, cantidad que equivale al total de la mano de obra directa e indirecta, más el total de sueldos de administración y sueldos de venta de cada mes. muy bien. Mi problema es que en el caso nunca se da a conocer la cantidad de mano indirecta, ni siquiera una mención de que en los gastos indirectos de fabricación un porcentaje es de mano indirecta, nada. Entonces, para calcular lo que es el saldo final de caja, yo tomé lo que es solo mano directa, sueldos de Ujú. administración y sueldos de venta de caja, de venta, pero no sé si estoy en lo correcto. Afner, ¿tú tienes por ahí el archivo de laboratorio a la mano? Creo que tú lo tienes más a la mano que yo, porque a mí se me ocurre de que pudiera yo dejar de compartir, que tú pudieras compartir el laboratorio y que nos ubiquemos exactamente en el ejercicio que dice el compañero. ¿Qué número de ejercicio es? Es el último, licenciada, el número 5. Ah, ok. Bueno, yo voy a dejar de presentar y vamos a ubicar acá el ejercicio, a ver quién encuentra más rápidamente el laboratorio, si Afner o yo. Veamos. Veamos. Es que yo lo tengo, pero lo tengo en una carpeta, veamos. En mi correo electrónico, veamos. Lo ¿Qué estoy número es, buscando. Lupita? Dice que es el último. De ¿El repente tú 12? lo puedes mostrar y que el compañero te diga Es el último ejercicio del presupuesto presupuesto de efectivo. efectivo, sí, correcto. Es el número 5. Ajá. ¿Cuál sería la? Es que dice, Ahorita, El saldo ajá, mínimo de caja. exacto, saldo mínimo de caja. de 150,000. Es que dice que es una suma de mano de obra directa e indirecta más sueldos de administración y venta. Pero el problema es de que En el en el ejercicio, ejercicio no menciona nada de mano indirecta ni un porcentaje donde yo pueda decir, aquí sale la mano indirecta. ya. Mm. Mientras Hafner lo busca, fíjese que sí le encuentro sentido al planteamiento porque es como una manera de garantizar de que cada mes se le va a poder pagar sus sueldos y salarios a los empleados. O sea,
Si mantenemos como saldo mínimo de caja esa cantidad de dinero, estamos como de alguna manera garantizando de que siempre va a existir efectivo para hacer esos pagos de sueldos y salarios, ¿verdad? Y generalmente lo que uno tiene que hacer es ir al cuadro de egresos y buscar precisamente los pagos de mano de obra directa e indirecta y sueldos de cada mes, que no siempre van a ser las mismas cantidades todos los meses. Más Correcto. cuando es mano de obra directa, no es la misma cantidad todos los meses. Me refiero si es variable. Si se paga, por ejemplo, por producto elaborado, no va a ser la misma cantidad todos los meses. Entonces, se buscan esos renglones, se suman y ese sería el saldo mínimo. Correcto. Ahora, sí me llama la atención el hecho de que no encuentra información sobre mano de obra indirecta. Correcto. Y es que tengo Ok. subrayado cada porcentaje, cada número para no perderme. Y no, me lo pasé leyendo y dije, ¿de dónde agarro? Y no. Ok. No sé si ya lograste identificar, Abner. Bueno, Ya lo tengo. y de faltar el dato, podríamos hacer como que una nueva publicación para ponerlo, pero no sé, tú dirás. No, yo la verdad lo veo bien. Creo que falta un poquito de análisis ahí en ese ejercicio. Entonces, si gusta, José, que me escriba para poder. Sí, porque sería solo ¿Tú eso, porque ya. tienes facilidad ahorita de compartir tu pantalla, Afner? Bueno, ya nos quedan solo 4 minutos. Silix, si usted gusta, solo que me pasó a la compu, es que hubo un apagón aquí, entonces por la Ah, lluvia está bueno. un poquito feo, pero si gusta y me espera, o el compañero nos podría escribir. Como ya solo faltan 4 minutos, pero sí sería bueno entonces Porque me que el imagino que. compañero escriba. Entonces, bueno, que escribamos porque no creo que sea el único que va a tener ese problema, ¿sí? Sí, tal vez es una cuestión de análisis. Abner, ¿puedes poner ahí tu dirección de correo en Silix, el chat? ahorita lo Aunque yo pongo. creo que ya la saben, pero igual, para que la recuerden. Bueno, si fuera el caso de que está faltando algún dato, nosotros se los vamos a publicar entonces. Ahí está ya. Entonces, Muy pero, amables licenciados, ahí les ok, envío. para servirle, José. Gracias. Yo voy despidiendo la reunión porque a veces sí me han llamado un poquito la atención y con toda razón de que